¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Estamos aquí en Liber Podcast cerrando la primera etapa de este programa, de este proyecto, con Alejandro Vázquez, hoy en ausencia de nuestra queridísima amiga Saraí por situaciones pues complejas. Sí, les pide disculpas y pues nos vemos pronto. Ella está ahorita en misa de un fallecido y de una persona muy cercana, así que pues causas de fuerza mayor, ya sabrán. Les mandamos un fuerte abrazo y pues pronta resignación a la familia. Y pues nada, tenemos al invitadazo, tenemos a la leyenda viva, tenemos aquí a un profesor muy queridísimo de la carrera, que nos ha funado a muchos en alguna ocasión, muy controversial el señor, muy controversial el profesor, como persona también genera mucha polémica, pero al fin y al cabo nos sirve para aprender. Estaremos con ustedes al profesor Enrique Briones, profesor de la carrera de Estudios Liberales, maestro en Estudios filosóficos o filosofía. Ya sabrán cómo nuestro profesor va a indagar en los temas sociales que le preguntemos. Sí, esperemos que nos pueda responder porque el señor también es muy prudente y no le gusta meterse en conversaciones que puedan generar algún debate que no nos convenga. Oiga, señor, se está proyectando demasiado. Sí, no, eso igual lo cortamos. Profesor, ¿cómo está? Bien, bien, estoy bien, me siento un poco extraño, pero muchas gracias por la invitación. Sí, nunca había estado en un espacio de este tipo. Sí. Es una celebridad, es como el rockstar de nuestra carrera. Aquí del CUT. Sí, como profesor sí es como un rockstar. De hecho, incluso fuera de la carrera, pues que no nomás imparte en estudios liberales, también en historia del arte. Es todo un ícono, sí, de las dos carreras y además hasta todos reconocemos sus lugares. Sí, por ejemplo, se menciona la ketofficina, que es el arbolito donde tiene esas prácticas lúdicas con los estudiantes y los cotorreos y pues echarse un cigarrito de vez en cuando. Entonces, Así es. Al igual que muchos alumnos, yo en este momento me siento nervioso porque las cosas que le vamos a preguntar me va a poder decir, no diga eso, señor. Eso no se dice así. Sí, tiende mucho a corregirnos, pero pues por nuestro bien. Así que para empezar, pues nos gustaría que, más allá de nuestra mala presentación, que no quería echarle tantas flores, quería preguntarle quién es usted, cómo se puede presentar a sí mismo y pues para que nosotros lo conozcamos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo se percibe usted en la escuela como persona? ¿Sí? Con sus logros, no logros, los quiere adjudicar, los quiere dejar puntuales o los deja pasar, ¿cómo ve? Mi nombre es Luis Enrique Cordero, mejor conocido como Keto. Sí. Soy profesor de la licenciatura en Estudios Liberales y también de la licenciatura en Historia del Arte. ¿Sí? Reitero, me gusta que me llamen Keto y lo único que puedo decir de mí que es que siempre estoy en la búsqueda de la palabra, ¿no? De la palabra, ya sea escucharla o decirla, querer escuchar algo interesante o decir algo interesante, ¿sí? Bajo esa premisa tan sencilla, es lo único que me puedo describir, no más, ¿sí? Lo demás es aburrimiento. Muy bien. Qué impactante, ¿no? Ya nos funó desde ahorita. A ver, Pero vamos. no diga la palabra funar, solo de escucharla a mí me da miedo. Ya lo creo. Tengo varias preguntas de algunos de los alumnos de la carrera, se las iré diciendo conforme los temas a lo mejor se vayan acercando a eso, pero desde ahorita de inicio hay una pregunta que me pareció muy adecuada como profesor. Natalia, nuestra compañera Natalia, si mal no recuerdo, es de segundo. Sí, Natalia de segundo nos hace una pregunta medio ambigua, me deja que nosotros la podamos, ¿cómo se dice? Que nosotros la podamos compactar para dársela más claro. Y creo que la inquietud es, ¿cómo le hace porque dejando claro, usted
es muy personalizado con sus clases. No lo hemos notado como alumnos, no a todos los salones empieza con el mismo tema o trabaja exactamente la estructura como tal. Ve por dónde hay deficiencias y por ahí introduce sus primeros temas y nos va encarrilando a los temas que usted con los que quiere concluir un programa. Y con base a esto, la pregunta es, ¿cómo le hace? ¿Cuál es su método para identificar dónde comenzar? ¿Con qué comenzar con los alumnos de segundo, sobre todo, que es cuando empiezan a interactuar con usted como profesor? Bueno, en principio... Yo le dejé la libertad a los alumnos de que preguntaran lo que a ellos Sus les inquietudes. parecía chido. Sí. Yo no sé, están simulando, estar interesados. O sea, ¿cómo le hace tal profesor y el otro, otra profesora? Poco esas preguntas, esas inquietudes tienen, ¿no? Son estudiantes muy, muy, muy curiosos. Pero bueno, en principio, pues inicio apegándome al programa, ¿sí? En un principio, ¿sí? Pegándome al programa. En primer lugar, lo único que tengo que tener muy en claro sobre mis materias es cuál es el objetivo de la materia. El medio puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser A o B o C, modo o contenido, ¿sí? Pero aquí me debe quedar muy en claro cuál es el objetivo de la materia. O sea, qué es lo que se pretende en la materia, qué es lo que se pretende formar con el estudiante. Y lo que yo hago es tratar de interactuar un poco con ellos o con ellas. Y de ahí construir los temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas se pueden interesar en determinados temas y esos temas a mí me sirven de pretexto para lograr el objetivo. ¿Sí? Eso a grosso modo, así tan genérica es la respuesta como lo ha sido la pregunta. ¿No? Nos podemos meter a detalles, pero pues casi preguntan ¿y por qué habla de ese tema? Yo, pues porque nos pagan por eso, ¿no? Qué aburrido, porque no algo más interesante. A mí me interesa cómo se introduce al tema de la filosofía y cómo termina como maestro. Como alumno, ¿por qué elige la carrera? ¿O cuáles fueron sus intereses de estudiar filosofía? Y todavía más, llevarlo a una maestría, llevarlo a dar clase. Qué curiosa pregunta. Bueno, considero que no puedo dar una respuesta así tan concreta, tan específica en el sentido de que resulte a las personas de cierto modo convincente, ¿sí? Porque es muy, muy general. Es decir, en mi juventud, pues sencillamente tuve la inquietud de conocer el mundo. O sea, es una pregunta muy abierta. A mí me interesa comprender el mundo, me interesa conocer el mundo, cómo es que funciona, opera, por ejemplo, el pensamiento científico, por qué las personas actúan o se comportan de determinado modo, es decir, hay algo innato o es todo aprendido, ¿sí? Si hay principios, por ejemplo, sobre el método científico, si es infalible o es falible o es confiable, o aquello que decimos de tal o cual tema es definitivo o se apega a cierto tipo de paradigmas de las instituciones cognitivas, no lo sé. Sí. Es decir, la respuesta ante la pregunta es muy genérica. Estoy interesado en tratar de explicarme el mundo, ¿no? Y en ese sentido, lo busqué en la filosofía. Me dio respuestas. Pues no quiero responder con esta expresión cliché. No encontré respuestas o encontré más preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué ese tipo de preguntas tan ñoñas? ¿Por qué? Porque somos ñoños. ¿Qué más? Así es. Sí, bueno, no quiero desmeritar, pero por ejemplo, cuando son esas preguntas tan genéricas, no sé qué responder, ¿no? Entonces, vamos
analizando una pregunta muy específica a partir de una situación dada, ¿no? Y podemos hacer una abstracción, elevarlo a un sentido que pueda ser significativo para cualquier otra persona. Pero si esas preguntas tan genéricas y hasta me asustan, no sé qué decir, digo, pues bueno, pues, me gustó, ¿no? ¿Son tópicos? Tal vez para iniciar. Incluso hasta puedo responder como lo hago muchas veces en clase, ¿no? Yo era un jovenzuelo de secundaria y escuché mi clase de matemáticas donde le preguntan a Pitágoras que cuál era su oficio, ¿no? Y él respondió, ninguno, soy filósofo. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Pues ya lo hizo. No tener ningún oficio. No, usted ya lo hizo. Ya su oficio es ser filósofo. Mi oficio todavía está en proceso. Definido. Determinado. Y conforme a eso, si quiere una pregunta más específica, Blue, nuestra compañera Blue, del taller de teatro, sí, muy conocida en Liberales. No sé por qué le quiso hacer esa pregunta, pero tal cual la hago. ¿Cómo cree que se creó la vida? Y como un paréntesis, ¿qué es la vida en sí? ¿Esa pregunta le parece más específica? No, es muy amplia. Muy amplia, sí. O sea, suena específica, pero no lo es muy amplia. A ver, y luego además son dos. Totalmente, ¿no? Son dos preguntas, ¿no? Es ¿cómo surge la vida o qué originó la vida? Es una pregunta. Y la otra es ¿qué es la vida? ¿No? Pudiera abordarlo desde muchas aristas, por ejemplo, abordándolo desde las teorías que tenemos desde la ciencia, para explicar cómo posiblemente se considera desde el discurso científico el origen de la vida, ¿sí? Por ejemplo, me recuerdo aquí al ruso Oparin, ¿sí? Oparin, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia, tendría que ver cómo está escrito. Bueno, aunque lo viera, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo en ruso, no? Como en ruso, ¿no? Ni siquiera me sé el alfabeto. Pero Oparin, ¿no? Tiene una teoría sobre posiblemente cómo surgió la vida, ¿no? ¿Y qué sería la vida? O sea, ¿la vida en qué aspecto? ¿En qué sentido? ¿En un sentido ontológico? ¿En un sentido cosmológico? Para usted. En términos de vivencia. ¿Para usted qué es la vida en sí? En términos de en sí no sé qué sea. Sí. O sea, es lo que quiero traer a colación para hablar, si me preguntaran así, para usted qué es la vida, ¿no? O en qué consiste vivir. Hablando o trayendo a colación a Oparin, ¿sí? Que en sus palabras dice, somos, ¿sí? Polvo de estrellas, ¿no? O sea, eso también suena muy muy romántico. A Sagan. A Sagan. Sí, pero yo tengo el dato, sí, porque es anterior Oparin a Carl Sagan. Entonces somos polvo de estrellas, sí, que cobró, es decir, es materia que después cobró conciencia. Y es decir, cada vez que nosotros pensamos el mundo, es la propia materia o el propio universo haciendo conciencia de sí mismo a través de nosotros. Es decir, pareciera ser que somos un medio del universo para tener conciencia de sí mismo, ¿no? Suena muy bonito, ¿sí? Y entonces, pues, me gustaría suscribir esa idea bonita. Pero a la vez, recuerdo estas palabras de Ortega y Gasset, que dice, vivir es convivir, es decir, ser con otro. Y ser con otro o con otra persona no es fácil. Y lo digo porque a veces ni siquiera uno mismo se soporta a sí mismo, ¿no? Es más, uno ni siquiera soporta su propia soledad. Entonces, estar soportando a alguien más, bueno, incluso se escucha muy mal eso de soportar, ¿no? Pero traemos a colación esta palabra, ¿no? Soportar, ¿no? Está muy de moda decir, y quien soporte, ¿no? O soporta. Y te aguantas. ¿No? Pero fuera de eso de soportar, ¿sí? Repito, las palabras de Ortega y Gasset, vivir es convivir. Pero ¿por qué convivir? Porque es vivir con otro o con otra persona y en principio no es fácil. Pero si nosotros queremos o hacemos la pregunta, o sea, otro tipo de pregunta, es decir,
Dinos aquellos hechos significativos en tu vida, ¿sí? Que han cambiado, la han modificado, que han cobrado sentido, que te han dado la felicidad o la gracia o la desgracia, etcétera, etcétera. Siempre vamos a pensar en una persona, ¿sí? Incluso invito a que ustedes hagan la reflexión. Por ejemplo, aquel momento o suceso que los haya marcado en su vida, ¿sí? O tanto en polaridad, es decir, desde lo más grato hasta lo más desagradable. Quién sabe por qué, pero siempre vamos a pensar en alguna persona, ¿sí? En el nombre de una persona o en una persona en específico. Y bajo esas premisas, estoy de acuerdo en que mucho de nuestra vida cotidiana tiene que ver con el cómo somos o cómo somos con otros o con otras personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vivir es convivir. ¿Tendrá que ver con esta idea también de ser reconocidos por la otredad? Como por el hecho de decir, yo no puedo decirme a mí mismo que soy, más que dentro de mí mismo, ¿sí? Pero si hay otra persona que lo dice, que soy, existe ese soy, ¿sí? Como un reflejo. Bueno, sí, lo podemos tomar en ese aspecto. De hecho, el sentido de individualidad, es decir, solamente podemos concebir la individualidad ante la colectividad, ¿sí? Es decir, solamente puedo tener una conciencia de la individualidad ante la referencia de la colectividad. Es decir, si yo no supongo o no considero la otra parte, no me puedo considerar a mí mismo, ¿sí? Porque lo decía Sartre, necesito esa dialéctica de miradas, es decir, también la otra persona valida mi propia existencia a través de su propia a través de su mirada, es decir, yo me valido como ser existente porque la otra persona también me está observando, me está viendo. Pero cuando lo dice de esa forma va un poco más allá, o sea, va más allá en el aspecto de que no solo es el reconocimiento en el sentido de que obtengamos el aprecio de alguna otra persona, sino en el que reconocemos que estamos vivos, por decirlo así a grosso modo, porque la otra persona valida o testifica o se vuelve un testimonio de que estamos también siendo observados como observamos, ¿sí? Me regreso a la idea, nos concebimos como individuos solo y gracias a la colectividad. Y entonces esa misma colectividad incluso puedo considerar a otra persona en tanto que individuo o individua, y es a través de la dialéctica de miradas en la cual yo reafirmo y me reafirmo a través de su mirada, ¿sí? Es decir, si yo me quiero reafirmar como rockero, ¿sí? Que me veo como rockero, ¿no? Que me vea como rockero, no sé lo que eso signifique. Y lo digo porque resulta muy importante eso para la persona. O sea, generalmente resulta muy importante. Es decir, si a mí no me ven como metalero, rockero, pon o cualquier forma, estilo, forma de género, cualquier forma que podamos entender, si no me mira la otra persona, aunque diga que no, de cierto modo me afecta. Por eso hablamos tanto esto de la validación, ¿sí? Uy, pero no me quiero meter a eso. Ni yo tampoco. Hay una pregunta tópica también, pero no es qué son los estudios liberales, sino dentro del programa como institución, dentro de sus intenciones como profesor y como los otros profesores, ¿cuál es el objetivo de un liberólogo desde su perspectiva? ¿Qué es lo que debería de ser un liberólogo? Aparte de este discurso que está escrito ahí, las cualidades de un egresado Bueno, a ver, primero, la pregunta es, ¿qué debería ser un liberólogo? ¿Sí? Aquí está mi primera objeción. Mi primera objeción no, la pregunta no es, y además no es relevante, no es qué debe
ser un liberólogo, sino, en otras palabras, lo importante no es al fin al que se deba llegar, ¿sí?, sino de lo que se parte. ¿Cómo? Sí. Es decir, ¿de qué vamos a partir para construir, sea lo que sea, eso del liberólogo? Sí. O sea, aquí lo importante no es determinar o definir la finalidad de lo que deba ser el liberólogo, sino de qué se parte. Y lo trato de aclarar brevemente, espero poderlo hacer, ¿sí? Y vamos a partir de que hay una tendencia en el mundo del estudio, de la academia, de la práctica profesional, que está en la especialización o en la hiperespecialización en los trabajos o en las profesiones o en el mundo académico. Es decir, cada vez los profesionistas tienden a especializarse para resolver determinado problema o satisfacer necesidades del mercado o resolver, creo que ya lo dije, problemas muy específicos de la sociedad, etcétera, etcétera. Se requiere de la especialización, es decir, eso no se puede negar, se requiere de la especialización. Por ejemplo, pues, se requiere especialistas en el área de salud, en el área del mundo de la tecnología, en el mundo de tal sector para el trabajo. Se necesitan especialistas, ¿sí? Pero solo los especialistas pueden aportar y pueden resolver los problemas latentes que hay hoy en día o a futuro. No. Entonces, ¿pero por qué no? Ahorita quizá lo agote o al menos echemos un vistazo de manera general. La respuesta sería no. ¿Por qué no? Porque también para abordar los problemas, ¿sí?, o sea, todo esto que mencioné hace un momento y más, ¿sí?, necesita de algo que se complemente, que pueda articular esos saberes específicos, ¿sí? Entonces, necesitamos a alguien que esté formado para poder hacer puentes o interactuar con esa diversidad de especializaciones que entre ellas parecen islas inconexas, que estarían aisladas. Y entonces hay problemas que demandan esas interconexiones, ¿sí? Entonces necesitamos a alguien que tenga una formación no sustentada en la hiperespecialización, sino en aquellas formas epistémicas, es decir, del modo en cómo se producen el conocimiento de las distintas áreas del saber humano y con sus propias especificidades para poderlas articular y atender los problemas del mundo. Eso es liberales. Es decir, no es a lo que se deba llegar, sino de lo que se parte. Y de lo que se parte, lo puedo decir con otras palabras. Con manzanitas, diga. Con manzanitas, ¿no? Así lo diga. Con manzanitas, ¿no? O sea, la universidad tiene teorías. Para los que no lo conocen, perdón, los que no conocen, esa es su frase favorita para referirse a aterrizar un lenguaje de nivel a nosotros como estudiantes. Sí, déjalo, explico con manzanitas. Ya muchos de los que hemos tomado clases con el profesor Queto, pues ya sabemos de antemano que eso es para que lo entiendan, niños. Sí. Con otras palabras. Aquí el compañero Yair me está quemando, ¿no? Lo está exponiendo. Me está exponiendo como si los viera como unos niños, ¿no? Y a ver, con manzanitas, ¿no? No me van a dejar mentir. Pero yo lo hago de chiste. Yo también. Ya le corté la inspiración, profe. Okay. Bueno, nomás retomando esta idea, sí, a grosso modo, ¿no? No es a qué se deba lograr o llegar, sino de qué se parte. Y, por ejemplo, esta explicación básica es, muchas veces en la universidad tenemos teorías, mientras que en el mundo hay problemas. Y muchas veces los problemas del mundo son rebasados por las teorías que tenemos en la academia, ¿sí? Entonces, lo que pretende Estudios Liberales no es
dar cuenta de un montón de teorías, sino de aquella formación o aquellos pilares fundamentales del pensamiento humano para poder interactuar con otras áreas del saber y poderlo articular y enfrentar los problemas de la realidad, ¿sí? Es decir, es una parte del principio de formación, es decir, es de lo que parte, no a lo que se deba llegar, ¿sí? Entonces, pero aquí, como esto es, si se fijan, es una lógica a la que no estamos acostumbrados. Pareciera ser que cuando entramos a una escuela es, ¿qué quieren de mí? ¿Cómo me quieren amoldar? ¿En qué molde quieren que yo esté para que me digan que yo soy tal cosa, yo soy tal profesionista? Y liberales es al revés. Es esa idea de la formación integral, quizá un poco de antaño, romántica, de la universidad, como surgió como una comunidad del saber, ¿sí? Un gremio en el saber, ¿sí? Es decir, es un principio. Es decir, yo me formo en principio para el saber. Entonces es el mundo cognitivo en el cual se trata de que el estudiante se forme, es decir, saber pensar. Pero saber pensar no para abstraernos del mundo, sino para interactuar con el mundo, ¿sí? Es quizá una enorme diferencia. Hay un concepto dentro de nuestra carrera, que algunos alumnos me lo mencionaron, que tuviera definición. Parece que muchos creen comprenderlo, pero yo creo que no. Lo vemos desde un aspecto, como estudiantes lo vemos desde un aspecto, incluso no creo que tengamos las herramientas para definirla. Complejidad. El tema de la complejidad de nuestra carrera. Porque complejidad, pues, no sé, se puede definir dentro de otro punto de vista, es pues, algo difícil, ¿no? Algo que interactúa, ¿no? Un problema que interactúa con muchos problemas, ¿sí? Y lo vuelve muy complejo, muy enredoso. Pero desde liberales, ¿cómo vemos complejidad? Bueno, en principio, complejidad. Parece que tienen ustedes un curso, ¿no?, donde abordan esto de la complejidad, o 2, 3 cursos. Todavía no nos toca. Bueno, a mí no me tocan. Se supone, bueno. No sé si se supone que deben de tenerlos, ¿no? Pero lo que pasa es de que esto de hablar de la complejidad, ¿sí?, lo podemos hacer de una manera plástica, pero muchas veces dar un ejemplo, un caso con cierto tipo de plasticidad, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio de simplificación. Lo que hacen muchas veces las disciplinas académicas, científicas, lo que hacen es simplificar el conocimiento para que pueda se pueda difundir, ¿sí?, y se pueda formar. De hecho, cuando un estudiante, por ejemplo, se quiere formar en física, se quiere formar en química, no estoy diciendo que sean papitas, lo único que estoy diciendo es se simplifica desde la disciplina para que el aprendiz se vaya adquiriendo todo este lenguaje o los procesos metodológicos, o yo le llamo de procedimiento para lograr el conocimiento, ¿sí? Es decir, se simplifica. Y lo que yo puedo decir es de que muchas veces simplificamos demasiado el saber, ¿sí?, con la idea de transmitirlo, ¿sí?, de transmitirlo y sobre todo, y lo más importante, para que el estudiante lo pueda desarrollar. Eso es lo más importante. Más que transmitirlo, que se pueda desarrollar. Pero hay una simplificación. Pero entonces, como no puedo escapar tanto de la simplificación, entonces yo voy a dar un caso de la complejidad de manera simplificada. Que suena con manzanitas. ¿no? Para que lo entiendan. Sí. Nos está destruyendo. Bueno, de una forma muy sencilla. Muchas veces tratamos de explicar al ser humano, por ejemplo, si queremos explicar al ser humano, así, de una forma muy general, pues tenemos que atenderlo desde toda un espectro de complejidad impresionante, ¿no? Yo lo que voy a hacer es simplificar, que no debería hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces explicamos los acontecimientos o los eventos sociales de manera retrospectiva. Por ejemplo, tomamos un evento, decimos la Revolución Mexicana o la Revolución Francesa,
y entonces decimos cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Francesa o Mexicana. Entonces, como lo estamos haciendo de manera retrospectiva, entonces decimos qué ocurrió antes de que detonara o lo que consideramos que detonó ese movimiento social, político, bélico, etcétera, etcétera. Pues nos vamos a lo que ocurría y entonces lo asociamos como establecemos una relación de causa y efecto. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es simplificar de manera grosera, ¿sí? Y yo lo que trato de dar es, el ser humano, incluso para entenderlo o comprenderlo, necesitamos o se requiere, no hay de otra, es a través de un espectro de la complejidad. Por ejemplo, nosotros para hablar del ser humano, no solamente de su presente, no solamente tenemos que acudir a la manera retrospectiva en términos de pasado. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen expectativas. Entonces yo doy un ejemplo que suena un poco como una especie de experimento mental o en un sentido lúdico o en un sentido figurado. Les digo, no, muchas veces también su presente está determinado por el futuro. Por ejemplo, el estudiante de liberales o de una ingeniería o cualquiera, no solamente están en ese espacio, no están en ese lugar en la escuela, en esa aula, estudiando ingeniería o derecho o liberales o historia del arte, por su pasado, sino también por sus expectativas de futuro. Es decir, el de historia del arte está ahí porque quiere ser una historiadora o un historiador del arte, es decir, por su expectativa de futuro. Es decir, su presente también está siendo determinado por su expectativa de futuro, no solamente por su historia pasada, ¿sí? Entonces, aquí lo único que quise es incorporar el ingrediente de que no lo podemos entender en términos de la simplificación, de que muchas veces conectamos en términos de el principio de la causalidad, de que soy efecto de manera lineal, sino que cuando queremos entenderlo de una forma más compleja, necesitamos más referentes y que muchas veces no son de carácter lineal, solamente para figurarlo en términos de la metafórica, de espacializarlo. Ahí tienen. Así es, para los que no lo conocen, de nuevo integro, así son parte de las clases que vemos siempre, también cuando haces preguntas ahí muy, muy tontas. Como estudiante nos sentimos tontos, pues, cuando usted nos empieza a decir... ¿Cuántas veces me han quemado? Cuando usted empieza a decir, bueno, lo voy a explicar con manzanitas. No, sí, es un mensaje directo, ¿no? De que pues, a lo mejor hay que elaborar mejor las preguntas, digo. Pero lo chido de todo esto es que exige un cierto nivel, ¿no? Exige ya que dentro de la carrera pues, nos esforcemos un poquito más por hacer las preguntas más interesantes, cuestionarnos y todo desde una perspectiva pues, que se pueda analizar, profundizar y sobre todo entenderla, ¿no? De alguna manera ¿cómo lo dijo una vez? Dijo, la forma en la que les hacemos entender filosofía es una filosofía práctica que puedan utilizar, que la puedan aplicar en los aspectos más sencillos de la vida. En aspectos incluso más complejos vayan teniendo esta interacción con eso. Algo así nos mencionó una vez en clase y me gustó porque nunca había escuchado el concepto de filosofía práctica. Y si lo había escuchado de personas o de autores quizás no tan respetados. Sí, tiene más que ver con esta literatura de, ¿cómo se dice? De desarrollo personal, mágica, como dicen ahí, mágica pendeja, sí, conciencia. ¿Por qué lee eso, señor? No estoy diciendo que yo lo lea. De hecho, si se fija, desconozco tanto de eso, pero lo he escuchado. Sí, entonces me pareció curioso a escucharla con usted en clase. Que dijo, aplicó ese concepto, de decir, más que cualquier otra cosa, es que ustedes lleguen a tener esta concepción de la filosofía de una manera más práctica, que les funcione. O diciéndolo en otras palabras, la vida cotidiana es resolver problemas, ¿sí? En el trabajo, en la vida familiar, en la vida de nuestras relaciones sociales, en el ámbito laboral, en aspectos de interés público o privado. Es decir, tenemos que resolver problemas, ¿sí?
Y siempre que queremos resolver un problema, siempre pensamos, es decir, ¿qué herramientas tengo yo para resolverlo? Muchas veces la escuela no lo da o no lo dan otros espacios, ¿sí? De capacitación, diríamos así, para resolver los problemas, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, tengo estas herramientas porque estas herramientas me dieron, porque me dijeron que estas herramientas nos permiten o nos ayudan a resolver cierto tipo de problemas. Pero a veces se nos aparecen los problemas aporéticos, es decir, que parece que no tienen una solución. Y lo único que digo es, hay que pensar el problema, ¿no? A lo mejor muchas veces el problema esté en cómo estemos planteando el problema y quizá se requiera replantearlo de otro modo para darle solución. Y si no los pensamos, y si no pensamos, yo lo único que estoy diciendo es, ¿está bien pensar cómo solucionar un problema? Sí. Yo lo único que digo es, pero antes de pensar cómo solucionarlo, primero debemos de pensar el problema para entender en qué consiste el problema. Quizá el problema esté en cómo lo estamos concibiendo. ¿Sí? Me pasó en clase muchas veces. Espero se haya entendido al menos Sí, una pizca, ¿sí? Una chisquita. Nos lo explicó con manzanas. No, me encantaría dar el ejemplo que di cuando yo experimenté eso que está diciendo él así, pero en clase, güey. Nomás que siento que... Sí, que ya me quemó, sí, ya ahora ya. que me usted. Sí. Va. Pues yo planteaba un problema de vialidad, ¿no? De vialidad en Tonalá, que es el día que hablamos sobre el tema de que, pues, cómo afecta, ¿no?, la vialidad, el tianguis y todo eso. Y las propuestas que se daban dentro del ámbito tal vez político para la fluidez. Pero un segundito, porque algo es muy importante. Es el tianguis de Tonalá artesanal. Sí. Entonces, desde mi ignorancia, sí, yo decía, pues mira, no está tan difícil, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, transportar pues todo este tianguis, sí, por ejemplo, a las zonas que no se utilizan del Cerro de la Reina, sí, y cagada de risa, ¿no? Y yo de una manera digo, esto es una forma que pudiera eficientar, ¿no? Una forma rápida. Sí. Y pues no me suelta, ¿no?, la bomba. Tracas, no. A ver, ¿no te has fijado que este tema es un asunto de cultura, es un asunto de tradición, es un asunto... Y estás De identidades sí. culturales, donde las personas se sienten identificadas. Es decir, el valor simbólico y el valor de cotidianidad de la vida para ciertas personas o para cierto grupo, para cierta comunidad. O sea, y que tú digas, bueno, pues lo quitemos y ya. Si el problema es Lo cambiamos de zona. Hay un tianguis, sí, y está ahí en una de las avenidas principales de Tonalá y pues a mí me gusta pasar rápido con mi moto. Arriba de la banqueta. Desde mis privilegios, ¿sí sabes? No. Y así solucionamos. Yo dije, ¿cómo es posible, no? Chingado, no me quería quemar. Pero bueno, yo lo dije claramente, desde mi ignorancia, ¿sí? Desde mi ¿cómo se dice?, mi privilegio de tener un vehículo dentro de ese panorama que no se externa, o sea, mi opinión ya en ese momento no se externaba a lo que no comprendía, ¿sí sabes? O sea, nunca he sido comerciante de artesanía. O sea, todo ese sesgo de no conocer más allá de lo que tú mismo conoces, de lo que tú mismo experimentas en el día, te hace pensar de esa manera, ¿sí? No tener la capacidad, pues, de visualizar o no tener esa visión de llevar esa opinión fuera de lo que a ti te envuelve. Y ahí es donde pues la carrera empieza a trabajar contigo. ¿Sí? La carrera misma empieza a ayudarte a comprender todos estos fenómenos y estas decisiones que incluso hasta en gobernantes se ve, ¿sí? Gente que tiene pues una posición alta en el gobierno, que tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo desde dónde toman esas decisiones? ¿Cuál es su punto de referencia para hacerlo, ¿no? Y que la mayoría siempre son económicas, políticas, y que no se toma en cuenta pues, aspectos tan importantes como estos. Y si esto puede ayudar en un futuro a la sociedad, pues qué mejor que lo veas desde esa perspectiva, trabajes esto y cuando tú tengas una posición en la que se tomen decisiones, pues las tomes de una manera centrada en que estás ayudando con esta decisión a todos y estás involucrando a todos y no estás afectando a nadie.
Que lo veo bien difícil, ¿no? Que no afectes a una parte cuando tomas decisiones en una sociedad tan grande. Pero bueno, desde ahí, ¿no? Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Es algo natural de los seres humanos o es una creación cultural? ¿Quién pregunta eso? Bueno, primero, para al menos dar una respuesta satisfactoria, por ejemplo, vámonos primero al mundo, ¿no? Y en el mundo todas las culturas hablan del amor. Hoy, en el pasado y parece que en el futuro. Entonces pareciera ser que el amor es algo universal, es decir, a todo ser humano hay algo que le llama amor, ¿sí? A lo mejor, más allá de la lengua, más allá del fonema, más allá del monema o la grafía, ¿sí? Parece que hay algo, el ser humano se interesa por eso o que habla de eso. Entonces, vamos diciendo que aparecen todas las culturas, todas las manifestaciones humanas, en todos los pueblos, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, pareciera ser que al menos en principio es universal, ¿sí? Entonces, diríamos que pertenece a la condición o a la naturaleza humana el amar, ¿sí? ¿Cómo lo expresemos? Parece ya ser que está matizado por la cultura, ¿sí? Es decir, cómo yo expreso el amor que siento con una persona, en primer lugar tiene que ver con la individualidad, quizá en algunas culturas como la nuestra, pero está matizado por lo cultural. Es decir, nosotros también podemos dar cuenta de los distintos pueblos de cómo las personas expresan el amor, lo que implique cariño, la parte afectiva, el cuidado, la protección, etcétera, etcétera. Parece ser que eso se manifiesta de un espectro de diversidad, ¿sí? O muy, muy diverso. Entonces, reitero, en principio es aplicable para todo ser humano, es parte de la naturaleza o la condición humana. Segundo, esto se matiza por dos aspectos, lo cultural y lo individual, es decir, de cómo el individuo o la persona es partícipe dentro de esa cultura. Es decir, hay algo de nosotros de manera individual, pero también hay algo de cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día creemos que la pareja debería ser mediante el amor, ¿no? Esas cosas está bien rarita. Y lo digo que es muy rarita porque es a partir del siglo XVIII, ¿sí? Es decir, yo estoy con la persona que se ama o no se ama, y eso es una regla social, ¿sí? Y lo digo así porque hay personas que dicen, no, es que yo quiero escapar de cualquier forma institucional o cultural para expresar mi amor. Y entonces yo lo único que quiero es estar con la persona que amo. Pues esa es la regla de nuestro tipo de sociedad. Estar con quien se ama. Es una regla social hoy en día, ¿sí? Entonces, como regla social, ¿sí? Pero cómo nosotros lo manifestamos de una manera individual, sí puede ser algo distinto, por ejemplo, de otro tipo de parejas en una relación de amor, ¿sí? No sé si más o menos trate de abonar como respuesta a la pregunta, ¿sí? En distintos niveles o grados. Hay otras preguntas que sí estoy filtrando porque, sí sabe, era muy difícil. Yo lo expreso desde el inicio. Yo tenía muchas ganas de traerlo al programa porque sabíamos que iba a estar cotorro, porque pues con usted se vuelve más que una discusión, es como ¿cómo lo explico? Como sopapos intelectuales. Señor, yo todo el tiempo que estoy con tranquilidad, varias veces que me quema el profesor, nos hace ver mal. No, pero... Nos da sopapos, te hace... Sopapos intelectuales. Te ridiculiza. Y tenía yo pues esta espinita de poder hablar con usted en un medio como este, para ver cómo iba a ser la interacción, porque fuera de las aulas, como persona, pues es un tipo muy agradable, un maestro que nunca deja de dar clases a pesar de ya estar fuera del aula, o así lo veo yo. No sé si los demás alumnos tengan pues esta manera de verlo, sí, pero yo siento que estoy platicando con ustedes y sigo teniendo clases, ¿no?
Entonces vamos a la ketofficina y ahí nos echamos un cigarrillo y estamos charlando, ¿no? Y cualquier tema que sale a colación, viene usted y le da esa lectura. Y desde entonces uno pues también sabe de dónde sacar cosas que nos sirven en la vida práctica como estudiantes de liberales, en mi caso, ¿no? Eso es algo que se le aplaude, se lo agradezco yo como alumno, y muchos de los alumnos que tienen interacción con usted también dicen lo mismo. Sí, obviamente por ahí dicen, está medio loquito el profe, ay, que no, el keto, ¿no? Y con su plumón, porque tiene su plumón ahí. No hay. Le gusta estar dando clase y agarra su plumón y le dice... Es que mis clases son performance, es una utilería, es parte de... Parte de la enseñanza. No, es un performance. ¿Sí? Es una utilería. ¿Cómo le hace usted para vivir consigo mismo, profe? ¿Cómo es esa pregunta? Sí, ¿cómo le hace? Porque en mi caso, pues yo me aguanto solo, ¿no? Y busco alternativas. Por ejemplo, a mí me gusta un chingo chelear. O sea, me gusta un chingo chelear porque me amortiza quizás una mente tan hiperactiva que tengo y me relaja. Me hace como, Calmar. el mundo está bien, todo está bien ahorita. Y me hace tolerar los días, ¿no? Que me hace sentir como que si me relaja, o sea, estoy todo el día estresado por mis actividades como estudiante, trabajador, me quedan muy pocas horas del día y pues tengo mi convivencia con los alumnos, tengo convivencia con mi pareja y todo. Y de repente yo necesito un espacio tanto de soledad, o sea, un espacio donde esté solo, completamente solo, y echarme una chelita, 2, si acaso. ¿Sí? A veces se me pasan las chelas, pero es eso, o sea, ¿cómo le hace usted para tolerar el día, tolerarse a sí mismo, suponiendo que eso le sucede? Jamás. Su condición. Jamás. Su condición de filósofo no se lo permite. La imperturbabilidad del espíritu. ¿Qué hace un profesor de filosofía fuera de dar clase? Pues pasarla bien. No, este no es institucional, este podcast. Ah, No es institucional, no nos gobierna nadie. Lo hacemos No hay con límites total aquí, ¿no? libertad. es que me sorprende la pregunta, no la había pensado. ¿Qué hago yo para soportarme, no? Para tolerarme, para... No. Es que, digo, desde una parte... Bueno, yo lo único que entendí fue su justificación de por qué es Es alcohólico. porque es alcohol. No, también me gusta la soledad. O sea, también necesito un espacio de soledad. A pesar de que soy un ser muy social, o sea, tengo habilidades sociales, llega un punto en que necesito un espacio, un descanso de todo eso, todos los días. Entonces, esa pregunta la he escuchado en muchos lados, ¿no? Y no cualquiera la responde, porque realmente nunca se la ponen, nunca se la preguntan realmente. Por eso la pregunta usted. ¿Se la ha hecho? O sea, ¿cómo hago para tolerarme a mí mismo? Porque dentro de uno hay un diálogo interno todo el tiempo y hay toda esta interacción. Es que para mí no es una... Es que en principio para mí no es un problema, ¿no? Porque pues yo sí me quiero mucho, ¿no? Yo sí me la paso bien conmigo mismo, ¿no? Yo sí me la paso bien conmigo mismo, o sea, digo, este güey sí cotorrea bien chido, ¿no? A lo mejor para otras personas si llegaran a escuchar mi diálogo interno dirán que flojera, ¿no? Pero yo estoy encantadísimo conmigo, ¿no? Entonces podríamos decir que es feliz. Ahí tienen al profesor feliz. Yo siempre he dicho, ustedes van a... De hecho, yo siempre que hablo de la felicidad es barato la idea y que no tiene sentido, ¿no? Pero irónicamente soy la persona más feliz que van a conocer en su vida. La vida es bella. Parezca, La vida es bella. Así cierro mis clases. La vida es bella. Y luego tenemos un compañero en común que lo dice, sí, el profe está bien raro, dice, se contradice. Un día te dice, la vida es bella. Y luego otro día te dice, la vida es una mierda. Está bien que... Por eso es bella. Porque es una mierda. No, porque tienes que... O sea, es un sentido figurado, ¿no? O sea, la vida es terrible, ¿no? Pero por eso... O sea, lo voy poniendo así, o sea...
Por ejemplo, si lo abordáramos desde la ética, ¿no? Sí. ¿Por qué debería yo hacer el bien o lo correcto? Sea lo que sea eso, ¿no? ¿O por qué sería valioso o significativo hacer lo correcto? ¿Sí? Y pareciera ser que la respuesta es no sencilla, pero vámonos haciéndolo, simplificando un poco. Lo valioso de hacer lo correcto simplemente es porque pude haber hecho lo incorrecto. Bueno. Lo valioso de hacer lo correcto es porque simplemente pude haber hecho lo incorrecto. Exactamente. O sea, ¿por qué valoramos, por ejemplo, la lealtad? Pues que bien en un principio alguien nos pudo haber traicionado. Si no pudo haber traicionado, por eso valoramos o consideramos algo significativo la lealtad. Por ejemplo, la lealtad de alguna amistad, ¿no? Porque en principio esa persona pudo habernos traicionado. Bueno, más allá de meternos en este aspecto de la ética o de la moral, a lo que voy es de que cuando digo que la vida es una mierda, como ustedes que dicen, que me están citando. Citando citando al profesor Keto. Sí. Dada esa condición, por eso la vida es bella, ¿sí? Porque no está chido. O sea, hay un montón de problemas, tiene un montón de necesidades, y a pesar de eso, digamos, a pesar del sufrimiento, del dolor, del lloriqueo, de que a veces berreamos, que a veces no se nos da por lo que nos esforzamos, a pesar de eso, dices, qué chido. Es mejor haber vivido eso que nunca haberlo vivido. Por eso la vida es bella. Sí. Sí. Profe, desde mi ignorancia en su otra carrera, en la que imparte también materia de historia del arte, ¿cómo se involucra en la historia del arte y qué es lo más relevante, pues, de allá? Que próximamente le vamos a hacer entrevistas a los chicos de la carrera, pero pues conociéndolo usted como profesor de ahí, a lo mejor chicos de la historia del arte lo van a escuchar y les hubiera encantado que también interactuaran. A ver, especifica un poco más la pregunta. O sea, ¿cómo llega a historia del arte? O sea, ¿cómo empieza a dar clases en historia del arte? ¿Sí? ¿O por qué motivo? O sea, ¿lo eligió usted? ¿Lo eligieron a usted? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más le gusta de esa carrera? Bueno, yo en un principio llegué para dar las clases en estudios liberales, de hecho hasta para coordinar, pero hubo circunstancias, ¿sí?, distintas. Pero bueno, entonces llegué a dar clases y me invitaron a dar clases a Historia del Arte. Sí, tengo, digamos que hay materias muy específicas en la Historia del Arte, en el cual por mi perfil pues hay cierto tipo de... es viable, ¿no? Por ejemplo, si brevemente, pues por ejemplo está la materia de estética, ¿sí?, que es propiamente una disciplina filosófica, ¿no? Pues, aborda los problemas de la estética, típicamente. Entonces, digamos que me invitaron diciendo, pues bueno, cumple el perfil para determinadas materias, entonces vamos a irlo invitando, pues ya está aquí el Keto, ¿no? Y digamos que una de las materias que más me agrada trabajar o participar en la licenciatura de Historia del Arte, bueno, en principio me agrada dar las materias, no las que doy, pero una de las que más me agrada es hermenéutica, ¿sí? Sí, lo ha dicho claramente varias veces. Y hermenéutica porque partiendo de un principio, digamos que un historiador del arte tiene que servirse de distintos discursos, entre ellos puede servirse del discurso científico, pero también del discurso no científico, como pudiera ser el filosófico o el muy propio de la historia del arte, ¿sí? Y conforme a estos discursos, dar cuenta del fenómeno artístico, ¿sí? Y uno de ellos, uno de los discursos que tiene que ver es, aquí no se
en el mundo del arte no podemos hablar sobre qué condiciones objetivas podemos identificar para denominar algo como artístico, sino más bien sobre la interpretación que el ser humano tiene sobre sí mismo a partir de un contexto o condiciones culturales y sociales por el cual se manifiesta a través de un objeto llamado arte. Y para ello se requiere hacer interpretación. Y entonces la hermenéutica es, digamos, esa área de la interpretación para el arte y para la propia comprensión del ser humano en su hacer diario o sencillamente en el hacer humano. ¿Sí? Entonces la hermenéutica es una de las materias que más me gusta dar. ¿Tiene algún gusto en particular por algún arte que no haya podido ejecutar? ¿Pintura, la música, alguna de ellas? No me pregunte eso, señor. ¿Por qué no? Aquí se vale de todo. Sí, o sea, le late algo en específico como eso. A lo mejor no ejecutarlo, pero sí. No, porque no. Usted me preguntó hacerlo, ¿sí? Como producir cierto tipo de forma artística. No tengo ese tipo de habilidad y he de decir que no la llegué a explorar. Bueno, tendría que hablar, pero digamos que pues es como hablar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, juventud, sí, estuve mucho en la danza, ¿no? Y no les digo ni en dónde anduve porque o sea, es la otra vida de Keto, de años atrás. ¿Qué le importa? ¿Sí? Pero me mueve el mundo del arte. Está como Chabelo el profe, ¿no? ¿Cuántos años tiene Chabelo? ¿Qué le importa? Está bien, sin filtros, qué chido. De eso se trataba el podcast con usted, de que lo conocieran tal cual es, sin andar cubriendo nada. Así es el profe, así es hablar con él. En la vida real no hay filtros, creo que no hay este tipo de máscaras con él, ni en la cámara, ni en la vida real. Y lo chido es eso, que las cosas que se pueden contestar, se contestan y las que no, pues no, y ya. ¿No? O sea, no todo tiene que ser un intercambio de conocimiento. Y bueno, ¿alguna otra pregunta que tengas? Yo tengo una, la quiero preguntar, igual la podemos, si no se puede responder, la ponemos como para filtrarla y cortar. Esta pregunta puede estar fuera del aire, si no la editamos. Es una pregunta que me hicieron acá en el grupo, pues. Me dijeron, pregúntale a Keto qué es ser hombre. No sé si tenga mucho sentido preguntarlo. Y si lo tiene, pues hay que ver y explorar esa pregunta. Porque la preguntó alguien que ya se graduó. ¿Se puede responder? No sé. Voy a ser muy honesto. Sí. Si me preguntaran, la pregunta, ¿cuál es su género? ¿Hombre, mujer o fluido? No lo sé. Admitamos más posibilidades, ¿no? Mi respuesta es sencilla. Soy hombre, sea lo que eso signifique. ¿Qué es ser hombre? No me importa. En verdad no me importa ¿qué es ser hombre? O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuáles son los rasgos para ser hombre? Porque va en función en términos de género, ¿no? De expresión de género, ¿sí? Y en tanto que de expresión de género, para mí es irrelevante. Muy irrelevante. De hecho, me interesa más la pregunta anterior. ¿Qué es ser humano, no? Sea lo que sea eso. Bueno, eso sí me importa. Yo pienso que por ahí fue. Porque para empezar, desde donde viene o sea, si la pregunta es como expresión de género. ¿Qué es ser humano? No, porque para empezar es curioso que tenga que ser respecto al género cuando lo pregunta, porque es una chica la que pregunta. Entonces creo que la intencionalidad es más allá del hombre, es humano. Pues a lo mejor le deberíamos de preguntar a la chica, ¿no? Sí. Que nos describiera un poco más la pregunta. Pero, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué es ser hombre? Yo no lo único sé. que digo es,
No lo sé. Pero no lo sé es porque en principio ni siquiera es relevante. Bueno, yo no lo considero relevante. ¿Sí? No lo considero relevante en términos de una vida práctica y cotidiana. Aunque suene muy abigarrado. ¿Por qué no? Repito, porque suena como contradicción. Yo sí respondería, soy hombre en términos de expresión de género. ¿Sí? Sí, ¿y en qué consiste eso? Eso No es sé. irrelevante. Puede ser cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Pero si me preguntan, pero entonces, es decir, ¿usted es hombre, es mujer o es fluido? Yo diría, no, soy hombre. Ay, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia con lo otro? No me importa, la verdad. En verdad no me importa. ¿Sí? Pero sea lo que sea, yo soy hombre. Hablando en términos de expresión de género, pero me importa más la pregunta anterior, o sea, algo anterior a la expresión de género es ¿qué es ser humano? Y lo único que puedo decir es, diríamos en la jerga, ¿no? Filosófica se diría, ¿cuál es el ser humano no tiene una esencia fija? ¿Sí? Es decir, muy a la Nietzsche, el ser humano es un animal indeterminado, que busca todo el tiempo determinarse. Cuando nosotros echamos un vistazo a la historia, lo que vemos son las diversas posibilidades de ser humano. ¿Cómo se concebía humano con los mayas, con la antigua cultura griega, los fenicios, los romanos? Tenían concepciones distintas y se expresaban de forma distinta y se concibían de manera distinta, ¿sí? O con esos matices. Y entonces lo que puedo decir es, echar un vistazo en la historia es decir o presentarnos todas esas posibilidades que ha tenido el ser humano de decir, esto es ser humano. Es decir, eso. Y bajo ese razonamiento, el ser humano es posibilidad. ¿Sí? Aquí se escucha muy heideggeriano. Para los que les gustan estas cosas raras de leer, ¿no? Se escucha muy heideggeriano. Es decir, el ser humano es posibilidad. Y esa posibilidad es sencillamente que en un principio el ser humano no es un tema. No podemos decir qué es el ser humano porque ni siquiera se ha elegido a sí mismo. Tiene que elegirse. ¿Y qué es elegirse a sí mismo? Es inventarse. Es decir, ¿qué es ser hombre? Pues hoy se me ocurrió ser así, ¿no? Voy a hacer de mi clase un pinche performance donde parece que me estoy drogando con un plumón, ¿no? Parece que estoy cotorreando y mañana se me ocurre ser profesor de otro modo, ¿no? Es decir, nos estamos inventando. Y nos estamos inventando no por no comprometernos con uno mismo, sino por todo lo contrario, porque como uno está comprometido consigo mismo, no puede decir yo soy, porque siempre cabe la posibilidad de ser de otro modo. ¿Sí? Entonces somos posibilidad. Por ejemplo, una persona que todo el día es seria, es cumplidora con su trabajo y su patrón le dice, mira mi hijo, trabaja, muévele aquí, pínchales, mis botas ya se ensució, límpiale. De un día se puede levantar y decirle, no, jódase y me largo de aquí. Es decir, siempre somos posibilidad. Si todo el tiempo hemos hecho cosas de las cuales avergonzarnos, un día levantarnos y decir, a la chingada con todo eso, ya no. O todo lo contrario, todos los días me levanto queriéndome esforzar y que me vaya bien en la vida, y digo, a la chingada con todo. Hoy me voy a rascar los sobacos. Ya me imagino el profe Keto despedido de la universidad. del CUT. Ay, güey. No, yo siempre cumplo. Sale este podcast y ya no da clase. Después de hoy, despídense de Keto. Ay, cabrón. Pues ha sido un placer, profe, tenerlo aquí cotorreando. Obviamente esperemos una segunda parte si el público lo pide. Porque, pues obviamente... Pero invíteme a algo más interesante. Ok,
Que le vamos a invitar a un podcast, pero fuera de aquí, para poder echarnos lo una vamos a chela. invitar a un podcast para... A ver, profe, ¿y cómo son sus clases? Y yo, qué aburridos son. También nos teníamos que enfocar, pues, como el formato que estamos haciendo, sí, para conocer, porque estamos dando a conocer la carrera de estudios liberales. Sí, esa era la intención. No, me lo voy a traer cuando tengamos un tema de discusión severo. Pero espero, señor, haya entendido lo que le dije hace un momento. Su problema es de que siempre estamos pensando en una carrera, es cuál es el molde por el cual se va a moldar la persona o el estudiante. ¿Sí? ¿De qué partimos? Pero aquí es muy diferente. ¿De qué partimos? Y partimos con una lógica distinta a otro tipo de carreras. Es decir, me gustaría hacer una analogía antes de que concluyéramos. Generalmente, o dentro de la tradición de la historia del arte, la obra de arte es un objeto acabado, íntegro, diría Tomás de Aquino, ¿sí? Está acabado la obra. Pero hoy en día encontramos manifestaciones artísticas donde la obra está inacabada o es inacabada para que el espectador, en el momento en que la aprecie o interactúe con ella, la complemente. Lo que no alcanzó a hacer el artista, lo complemente y lo acabe el espectador. Entonces, bajo esa idea, así es liberales. Liberales, el estudiante de liberal va a determinar qué es un liberal, pero no se le debe de olvidar de qué parte. Pues muchísimas gracias, profe. La neta ha sido un honor tenerlo aquí. Le digo, no va a ser la última vez. Seguramente veremos la oportunidad de invitarlo con un tema en específico, serio, que tenga que implique. ¿Y habrá caguamas? Sí, ojalá Caguamas, que sí. cigarros. Que implique, ya, eso es. Tenemos muchas ganas de hacerlo así, solo que como estamos dentro de las instalaciones, pues evitarnos problemas. El asunto es que le pedimos a la audiencia que si ¿Tiene preguntas? tiene preguntas o eso para el próximo podcast se las podamos cuestionar, y que va a haber una segunda parte, tercera parte con el profe Queto, seguramente con temas, les digo, ya más especializados, más específicos, de algún fenómeno que esté sucediendo y que sea de urgencia platicarlo, ¿no? O que más que de urgencia, que sea de interés. Sí, ahorita estamos cerrando la primera etapa del podcast, del Liber Podcast, con esta presentación del profe Queto, para poder pasar al siguiente nivel, que es invitar a las personas que nos puedan ofrecer una plática chida, una interacción chingona con sus propias carreras. Estamos hablando de historia del arte, de artesanías, diseño de artesanías, estamos hablando de geronto, estamos hablando de forenses, estamos hablando de medicina, de derecho, de todas las demás carreras. Ya estamos agendando con algunas personas interesantes de sus carreras. Si eres una persona que tiene algo que decir, que le ha pasado algo chido en la vida, que tiene algo que le gustaría compartir con nosotros, por favor escríbanos, suscríbanse al canal, suscríbanse a las redes sociales. Estamos aventando por ahí contenido, videos, clips, en los mismos podcasts cada lunes después de las 8:30. Y pues nomás me despido agradeciéndoles que hayan sido espectadores de esta primera etapa. Y pues, ¿con qué te despides, Alejandro? Pues yo sí me gustaría verlo fuera aquí de las instalaciones, en ciertas pláticas. Me escandalizo. Sí, Tenía que salir. Me ruborizo, ¿no? Tenía que salir eso. Ya salí con pegue. ¿O de qué trata eso? A lo mejor ya me proyecté y no tengo nada que ver. Pero ya estoy ruborizado. ¿Se anima a hacer un podcast con nosotros en algún bar lejos? Ah, qué miedo. Sí. Sí, ya lejos de la universidad, que sea en condición de civil. lejos, a unos 100 metros. Sí, chingón, con eso. Sí. 100 metros. 100 metros. Ya sabemos a qué te refieres, güey. Échale. Pues nada, la gente, la verdad, preguntas que tengan para el profe Queto o en cualquier otra rama, pues aquí estaremos trayéndoles a los invitados para que respondan a sus preguntas. ¿Algo con lo que quiera despedirse? No. La vida es bella. La vida es bella.
Y se explica con manzanas. Bueno, muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos estamos viendo a la próxima. Hasta pronto.